Deuda tributaria en Bolivia. Contenido. Introducción a la deuda tributaria. Componentes de la deuda tributaria. Cálculo del tributo omitido. Tasas de interés aplicadas. Conversión a moneda nacional. Pagos parciales y cálculo de intereses. Restitución de montos indebidamente devueltos. Introducción a la deuda tributaria. La deuda tributaria se define como el tributo omitido expresado en unidades de fomento de vivienda más intereses que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria. Es un componente esencial del sistema tributario en Bolivia, ya que asegura que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y permite a la administración tributaria recuperar ingresos que de otro modo se perderían. La correcta comprensión de la deuda tributaria es crucial para el manejo eficiente de las finanzas públicas y el cumplimiento de la ley tributaria. Componentes de la deuda tributaria. Tributo omitido. El tributo omitido será expresado en unidades de fomento de vivienda publicada por el Banco Central de Bolivia. Este tributo es la cantidad que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria. El cálculo se realiza a partir del día de vencimiento del pago de la obligación tributaria. Intereses aplicados. La tasa de interés R varía según los días de mora. N. Interés del 4% anual desde el día siguiente al vencimiento hasta el final del cuarto año. N1. Interés del 6% anual desde el primer día del quinto año hasta el final del séptimo año. N2. Interés del 10% anual desde el primer día del octavo año hasta la fecha de pago. N3. Cálculo del tributo omitido. El tributo omitido se expresa en unidades de fomento de vivienda, publicadas por el Banco Central de Bolivia en la fecha de vencimiento de pago de la obligación tributaria. La deuda tributaria incluye el tributo omitido más los intereses acumulados hasta la fecha de pago. Para calcular el tributo omitido, se deben considerar las unidades de fomento de vivienda correspondientes al día de vencimiento de la obligación tributaria. Tasas de interés aplicadas. Primer periodo de mora N1. Del 4% anual, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año, o hasta la fecha de pago dentro de este periodo. Segundo periodo de mora N2. Del 6% anual, desde el primer día del quinto año de mora, hasta el último día del séptimo año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo. Tercer periodo de mora N3. Del 10% anual, desde el primer día del octavo año de mora hasta la fecha de pago. Conversión a moneda nacional. La deuda tributaria expresada en unidades de fomento de vivienda, al momento del pago deberá ser convertida en moneda nacional, utilizando la unidad de fomento de vivienda de la fecha de pago. Este proceso asegura que el valor de la deuda se ajuste a la unidad monetaria vigente en el momento en que se realiza el pago, garantizando así una conversión justa y actualizada. Pagos parciales y cálculo de intereses. Los pagos parciales, una vez transformados a unidades de fomento de vivienda, serán convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria. Para el cálculo de intereses, se utilizará como factor de conversión la relación descrita en el parágrafo 1 del artículo 47 del Código Tributario. Estos pagos se deducirán del total de la deuda tributaria sin intereses, lo que implica que no generarán intereses adicionales una vez restados. Restitución de montos indebidamente devueltos. Los montos indebidamente devueltos por la administración tributaria serán restituidos por el beneficiado según la variación de la unidad de fomento de vivienda e interés, de acuerdo a lo previsto en el artículo del Código Tributario Boliviano, es decir, se utiliza el cálculo para la deuda tributaria. Este cálculo se efectúa a partir de la fecha de la devolución indebida hasta la fecha de pago, asegurando que la restitución refleje correctamente las variaciones económicas que hayan ocurrido en ese periodo.